Vamos a hablar de los conceptos clave del tiroides. Va a ser un vídeo un poco larguillo porque tiene bastante, pero bueno, vamos a trabajarlo como podamos. Empezamos hablando del bocio simple. El bocio simple es un trastorno en el que simplemente hay crecimiento de la glándula tiroidea, pero no hay alteración hormonal tiroidea. Es un crecimiento de la glándula tiroidea, parece que por hipersensibilidad a la TSH y que se da en zonas en donde hace falta que la glándula tiroidea trabaje en condiciones peores de las normales, que son zonas con ingesta deficitaria de yodo. Cursa sin alteraciones hormonales, pero tiene un riesgo. Ese bocio simple es un tiroides que está funcionando más, que tiene una hiperplasia de los folículos. Algún folículo se puede empezar a volver autónomo, se pueden empezar a producir nódulos y esos nódulos intentan producir hormona tiroidea por su cuenta, quieren ser hiperfuncionantes. No lo son muchas veces por falta de yodo. Ahora, si se le administra al paciente yodo, ese bocio nodular no tóxico se puede transformar en un bocio nodular tóxico y producir tirotoxicosis. Eso se llama efecto de Jones-Basedow. El tratamiento del bocio es levotirosina, cuando sea un bocio simple. Ahora, si es un bocio nodular no tóxico, la levotirosina, que tiene yodo, pudiera hacer que la glándula se ponga a hiperfuncionar. Por lo tanto, no lo recomendamos. En caso de un bocio nodular no tóxico, uno recomienda la abstención terapéutica y otro la ablación de la glándula con radioyodo. En los cuadros de bocio nodular tóxico, que suelen ser además personas mayores, el tratamiento suele ser radioyodo, aunque se puede hacer cirugía también. Hipotiroidismo. La causa más frecuente del hipotiroidismo a nivel mundial es el déficit de yodo. En nuestro medio, la causa más frecuente son causas iatrogénicas, por supuesto, la tiroidectomía total, pero eso es bastante fácil diagnosticarlo, claro, evidentemente, y las tiroiditis crónicas autoinmunes, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, son las causas más frecuentes. Hay otras causas menos frecuentes, como pueden ser hipotiroidismo hipofisario con defecto de TSH, las resistencias periféricas a la hormona tiroidea, que son síndromes de hiperproducción de TSH al final y con T4, T3 alta, pero con hipotiroidismo, y ya hay causas farmacológicas, causas tumorales, los hemangiomas, por ejemplo, y otros. Signos clínicos del hipotiroidismo. Hay muchos signos clínicos del hipotiroidismo que se debe a la disminución del metabolismo por el defecto de hormona tiroidea. Hay debilidad, cansancio, intolerancia al frío, falta de apetito, aumento de peso, bradicardia, estreñimiento. Se acumulan sustancias que no han sido metabolizadas adecuadamente y que por lo tanto su depósito puede producir un edema de la piel, un edema duro, que es el mixedema, ronquera por acúmulo laríngeo, hipoacusia en el oído medio, túnel carpiano, apnea del sueño. Y luego hay otras manifestaciones que también tenemos que tener presente para que en un caso clínico nos sirvan para orientarnos. La anemia macrocítica, por ejemplo, es muy típica, la lentitud de los reflejos, la hipoglucemia puede estar también asociada, o la hiponatremia con un cuadro muy parecido al síndrome de secreción inadecuada de la ADH. También, cuando sean inmunes, pueden tener procesos autoinmunes que estén asociados. El diagnóstico se basa en la reducción de las hormonas tiroideas y normalmente con una TSH alta, salvo en los cuadros hipofisarios donde la TSH estaría baja. Y normalmente ante un paciente con hipotiroidismo también pedimos los niveles de anticuerpos antitiroideos, ya que la causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto. El tratamiento se hace con levotirosina. En cuanto al hipotiroidismo también tenemos que tener claro que al recién nacido se le hace cribado del hipotiroidismo para prevenir el hipotiroidismo del recién nacido, no las malformaciones congénitas que se puedan producir, que esas no se pueden prevenir con el cribado neonatal, y las manifestaciones clínicas específicas del hipotiroidismo del recién nacido serían llanto ronco, el estreñimiento, el aumento de peso o un peso alto pues para lo esperable, digamos, el retraso del cierre de la fontanela, una ictericia fisiológica prolongada o el hilio meconial. Otra de las cosas que tenemos que ver del hipotiroidismo es la situación aguda. El hipotiroidismo se puede presentar como un coma misedematoso, una descompensación aguda en donde el paciente, como su propio nombre dice, está en coma. ¿Qué datos ante un paciente en coma me pueden hacer pensar que el paciente tiene el coma por el hipotiroidismo? La temperatura, que esté muy frío, esa hipotermia, una hiponatremia, secundaria a ese cuadro tipo secreción inadecuada de la ADH, y problemas ventilatorios. Y luego recordar siempre que al hacer reposición, como no sé nada del paciente, al ponerle hormona tiroidea le pongo también corticoides. Cambiamos de tercio y nos vamos al hipertiroidismo. El hipertiroidismo, igual que hemos dicho antes con el hipotiroidismo, la causa más frecuente de un hipertiroidismo primario es la autoinmune. Está producida por anticuerpos estimulantes del tiroides que hacen la misma función que la TSH. Estos anticuerpos son los que definen la enfermedad de Graves-Basedow. Hay otros cuadros que pueden producir hipertiroidismo también, suelen ser cuadros normalmente con TSH baja, igual que el Graves-Basedow, como puede ser el bocio multinodular o el adenoma tóxico, la propia ingesta de hormona tiroidea o una tiroiditis en donde se produce una liberación de forma incontrolada de hormona tiroidea. Los cuadros con TSH alta son
el adenoma hipofisario y un raro cuadro de ausencia de respuesta de la hipófisis a la inhibición normal que hacen las hormonas tiroideas. Clínica del hipertiroidismo, pues la contraria del hipotiroidismo, una clínica con sensación de calor, con sudoración, con inquietud, con palpitaciones, con mirada de sorpresa, todas manifestaciones vegetativas simpáticas, temblor, diarrea, pérdida de peso. Cosas típicas, por ejemplo, la fibrilación auricular, dentro de las taquicardias que se pueden producir, la fibrilación auricular en un paciente que no tiene cardiopatía, hay que descartar el hipertiroidismo, entre otras causas. Algunos pacientes cursan con bocio y otros sin bocio. En la enfermedad de Graves, concretamente, aparte de que puede haber una mirada de sorpresa, también puede haber una oftalmopatía infiltrativa a causa de proptosis y también puede haber misenema pretibial. El diagnóstico se basa en determinar hormonas tiroideas, determinar TSH, normalmente hormonas tiroideas altas y TSH baja, y determinar los anticuerpos TSI para diagnosticar el Graves base 2. La captación tiroidea de yodo ante un paciente que no tiene un Graves base 2 nos puede servir para diferenciar el resto de causas que pueden haberlo producido, porque ante un hipertiroidismo, si hay una captación tiroidea de yodo baja, vamos a pensar en las tiroiditis, vamos a pensar en la tirotoxicosis facticia, la ingesta de hormona tiroidea, vamos a pensar también en un yodo base 2 que está ya saturado de yodo, el tiroides, y por lo tanto no capta más, o en tumores, por ejemplo, ováricos, que puedan producir o que puedan tener tejido tiroideo, pero eso es mucho más raro. Un hipertiroidismo con aumento de la captación tiroidea de yodo, que sería, digamos, conceptualmente lo que pensamos como normal, puede corresponderse pues, con un Graves base 2, efectivamente, con un bocio multinodal tóxico, con un adenoma tóxico, por ejemplo, en cuyo caso la captación sería solo en el tumor. En general, el tratamiento más eficiente en el hipertiroidismo es el radioyodo. No se puede dar radioyodo, en personas jóvenes nos lo pensamos algo más. Sí se puede dar porque a partir de los 10 años ya se supone que la carcinogénesis del radioyodo es bastante discutible, por lo menos de las dosis que se usan para el tratamiento de estos procesos. El radioyodo, insisto, en personas jóvenes, en embarazadas no se puede dar, por supuesto, y en pacientes con oftalmopatía infiltrativa severa no se debe dar. Entonces esas serían situaciones en donde teníamos que emplear otros tratamientos. Normalmente podemos empezar con los fármacos y tenemos la cirugía como alternativa o como segunda línea. La cirugía también será de primera elección en pacientes que tengan sospecha de neoplasia o en bocios muy grandes también. Pasamos del tema del hipertiroidismo, que puede tener también una situación aguda, una tirotoxicosis exacerbada y puede tener otras cosas así, pero bueno, pasamos de él y ahora vamos con las tiroiditis. Las tiroiditis subagudas pueden tener una fase inicial de hipertiroidismo. Tiene una inflamación inicial, esa fase inicial libera hormona tiroidea descontroladamente y al final terminamos llegando a una fase de EU o de hipotiroidismo, pero en esa fase inicial de hipertiroidismo es donde suele diagnosticarse. Es un hipertiroidismo con baja captación de yodo por el tiroides, pues no se está produciendo más hormona tiroidea, sino que se está destruyendo tiroides y se está liberando de forma descontrolada. El diagnóstico diferencial entre las dos causas que pueden producir esto se basa en otras manifestaciones como son la fiebre, el dolor, la aceleración de la VSG, el aumento de la proteína C reactiva. La tiroiditis subaguda granulomatosa tiene todas estas manifestaciones. La tiroiditis crónica con tirotoxicosis transitoria o tiroiditis del puerperio, como lo hemos llamado también, o tiroiditis linfocítica, no tiene dolor y no tiene estas otras manifestaciones que estamos diciendo. El tratamiento de la tiroiditis se basa en los beta bloqueantes y en los antiinflamatorios. Los beta bloqueantes porque no damos antitiroideos, no es porque se esté produciendo más hormona tiroidea, sino lo que queremos es bloquear el efecto periférico del exceso hormonal. La tiroiditis de Hashimoto, ya lo hemos mencionado antes, provoca bocio, puede provocar a la larga hipotiroidismo y tiene riesgo de linfoma. El tratamiento con levotirosina vamos a darlo en pacientes sintomáticos, cuando ya tengan hipotiroidismo, en pacientes que tengan hipotiroidismo de laboratorio o en pacientes que tengan hipotiroidismo latente, simplemente con una elevación de la TSH, pero que tengan también anticuerpos en título alto. Y terminamos con el tema de los carcinomas del tiroides. Tenemos los carcinomas bien diferenciados, carcinomas foliculares, que son el papilar y el folicular, el cáncer medular, que es de células parafoliculares, y el anaplásico, que es el más maligno. ¿Cuándo sospechamos que hay un cáncer? Pues ante un nódulo tiroideo la sospecha de cáncer viene fundamentalmente por la presencia de adenopatías cervicales, cuando sea frío a la captación y cuando sea sólido en la eco. ¿Qué características tiene cada uno? El cáncer papilar aparece en personas expuestas a radiaciones sobre el cuello, tiene adenopatía, es su vía de diseminación fundamental, y tiene calcificaciones, los típicos cuerpos de samoma. El folicular es más frecuente en zonas de bocio endémico, y la principal
particularidad que tiene es que es difícil de diagnosticar por PAF y entonces por eso tenemos que recurrir a otros medios normalmente. El medular es de células enterocromafines, produce calcitonina, puede tener amiloidosis como consecuencia de la degeneración de esa calcitonina en exceso y se asocia a la MEN tipo 2 y en ocasiones alteraciones del gen REST. ¿Qué se hace cuando pensamos que hay un cáncer tiroideo? Ante un nódulo tiroideo normalmente hacemos primero una eco y una TSH. Si la eco es sólida y la TSH está normal, entonces no pensamos que se trate de un tumor benigno, sino que podemos pasar al siguiente paso. Esto tiene pinta de que puede ser maligno, no que sea maligno, sino que tiene posibilidades de serlo. Entonces la siguiente prueba es una PAF. En la PAF conseguimos hacer el diagnóstico salvo que nos informe de un patrón folicular. En caso de un patrón folicular, solo podemos diferenciar lo benigno de lo maligno haciendo una biopsia, haciendo un estudio ya más amplio y viendo si hay invasión vascular o casular, que serían índices de malignidad. Para el tratamiento que se hace, la tiroidectomía total, seguido, y por eso tiene buen pronóstico este cáncer, de la ablación del resto de células que queden con radioyodo. O sea, nosotros quitamos todo el tiroides y luego con radioyodo destruimos las células residuales que pueda haber por ahí. Por eso ese doble tratamiento nos proporciona un pronóstico bastante bueno. Posteriormente, el paciente se queda sin tiroides claro y hacemos tratamiento de mantenimiento con levotirosina para que la TSH se quede prácticamente nula y el seguimiento se hace con la determinación de la tiroglobulina. Es fácil detectarlo porque no hay tejido tiroideo y rastrear con yodo.